Hubo una vez una saga. Una saga especial. Sobre un erizo azul. Una saga diferente, que logró encantar al público, una saga que logró codearse con el más grande. Una saga que en su momento pudo estar cerca de derrotar al plomero Bigotón, una que fue capaz de carrear a casi todas las consolas de su compañía. Una saga que enamoró a un gran público y creó un gran fandom. Con personas más extrañas que otras. Pero nadie podría negar su calidad. Pero que por codicia, malas decisiones, y una mala dirección. Además de varios problemas. Y una lucha perdida. Llevaron a esta gran saga a una gran decadencia en la cual perdió su camino, aunque lo tuvo enfrente todo el tiempo. Pero tal vez aún no esté perdida. Una luz de esperanza que nunca se apagó logró que esta saga tuviera una nueva oportunidad. Sonic el erizo, ¿cómo introducir esta gran saga o saber si siquiera es necesario? Sonic es una de las sagas más icónicas y reconocibles en el mundo, no conozco a nadie que nunca haya oído de Sonic y sus amigos. Y las recientes películas ayudaron a que llegara a aún más público y lo más importante que los niños de estas generaciones retomaran el interés en el erizo azul. Pero, aunque Sonic está listo para levantarse de nuevo y volver a tener buenos juegos. Con la nueva dirección que Sonic Frontiers promete. No podemos olvidar la época oscura y la gran decadencia que el erizo azul atravesó, de la cual apenas se está recuperando, y en la cual puede volver a entrar si Sega toma las decisiones equivocadas. Pero para entender el porqué y saber las razones de su decadencia, que vienen de malas decisiones, experimentos fallidos y hasta una conspiración creada por la misma Sega para evitar que su juego estrella muriese o se convirtiera en el nuevo Call of Duty cuando este ni siquiera existía. Así que ¿por qué no me acompañas hasta el final? Pero antes de comenzar quiero darle las gracias a mi Namorana, que es la gran artista que me hizo mi PNG Tuber, con el cual por fin podré darles más dinamismo a mis vídeos y en un futuro tal vez hacer un stand de verdad. Aunque claro, todavía me falta un micrófono que no sea de los audífonos de a 20 quetzales que venden en los mercados. Aunque estaré probando en usar mi teléfono como uno. Si les gusta su estilo y quieren alguna comisión pueden contactarla por su Twitch. Seguro que se alegrará, solo que es de la gran Australia, el hogar de los canguros y arañas que seguro te darán pesadillas. Así que si la quieren contactar ahí usen el Duolingo para aprender inglés si no saben, o simplemente eviten usar el traductor Google. Un consejo gratis que les doy. ¿Por dónde empezar? Pues por el principio literalmente. Sonic 1. Y es que quiero que regresemos en el tiempo a los inicios de Sonic para notar algo bastante interesante, y es que, Sonic, a diferencia de Mario, Mega Man o cualquier otro plataformero en 2D y próximamente en 3D, tiene una progresión extraña. Y es que Sonic 1 no se puede disfrutar tanto después de haber jugado a Sonic 2 y ni hablar de Sonic 3 y Knuckles. Y esto es porque en el primer juego faltan bastantes mecánicas que al final hicieron de Sonic lo que es hoy en día, se siente rudimentario. Una beta de lo que Sonic clásico llegó a ser. A diferencia de Mario, por ejemplo, que su primer juego se puede disfrutar por separado de alguna de sus otras entregas 2D, porque no se siente que falte algo. Todo está excelentemente pulido y cada juego se juzga por separado. Y esto es porque la dirección que tenía el Sonic Team era experimentar, añadir cosas. Y si esas cosas funcionaban, dejarlas ahí. Hasta llegar a pulir y dejar completo el rompecabezas que era la jugabilidad de Sonic. Y esto se puede ver en las entregas consideradas canon y principales. Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 y Knuckles son una línea recta de mejora, y al día de hoy no se puede juzgar a cada uno por separado, sino que pensando en que solo no tenía las mejoras que necesitaba. Ya que si se hiciera así, Sonic 1 sería un juego con ideas interesantes pero que se queda a medias, y Sonic 3 una obra maestra de la historia de los videojuegos. Y el Sonic Team sabía esto y decidido que esta fórmula funcionaría también en el 3D. Trasladándola a la saga Adventure, y es que Sonic Adventure 1 fue por completo un experimento uno en el cual lograron acertar el cómo trasladar a Sonic al 3D, aunque en ese tiempo aún no lo sabían.
Y al final, al haber visto lo que funcionaba o no en Sonic Adventure 2, reducieron las jugabilidades a las 3 que más funcionaban sin darse cuenta de que tal vez si compraste un juego de Sonic, buscabas jugar con Sonic y al menos que los otros personajes pudieran ir igual de rápido de Sonic o seguir el ritmo de juego. Y el posible Sonic Adventure 3 pudo haber sido el juego de Sonic perfecto, para esa época cabe aclarar, ya que el Sonic Team seguro que se dio cuenta de eso y buscando perfeccionar la fórmula y terminar con la saga Adventure de manera gloriosa. Con un juego que le mostraría a todos cómo se debía hacer un juego de Sonic. Trabajaron incansablemente para crear Sonic AD. ¿A quién engaño? Sacaron Sonic Heroes. Sé que es un poco anticlimático y para los fans de Héroes insultante. Pero Sonic Heroes no es el juego que todos esperaban después de Sonic Adventure 2, estoy completamente seguro de que no se planeaba como un juego de la línea principal de Sonic, sino como algún tipo de spin-off, pero Sega metió sus manos. Y es que Sonic Heroes toma el que lo que caracteriza a Sonic es la velocidad y los otros personajes también, pero lo malinterpreta y en lugar de hacer a los personajes más lentos con nivel C que se basen en seguir el ritmo sin necesidad de ir a velocidades supersónicas, convierte a todos en clones de Sonic con diferentes habilidades. Y ni hablar de Shadow the Hedgehog. Nadie habla de él. Pero entonces, luego de mucho esperar, Sega anuncia un nuevo inicio para Sonic, una nueva dirección. Un juego épico. Un juego que le prometía el cielo y la tierra a los fans. Una historia seria y épica para Sonic. Una jugabilidad basada en los Adventure marcando el regreso de los mundos abiertos de Adventure 1. E iba a ser un reboot. Quiero que se guarden esto para más adelante. Todos estaban emocionados, era el juego de Sonic que tanto querían, un nuevo juego igual que los Adventure y mejor. Un juego que no sería otro bodrio como Shadow the Hedgehog o mediocre como muchos piensan de Héroes. Era por fin el Sonic Adventure 3 que estaban esperando. Pero cuando salió, simplemente, todos sabemos qué es lo que pasó. Este juego lo arruinó las malas decisiones de Sega, y la inestabilidad del Sonic Team al crearlo. Puedo jurar que esto les causó un trauma a los del Sonic Team porque dejaron la fórmula Adventure de lado completamente. Y es aquí donde comienza la decadencia de Sonic, el Sonic Team perdió la dirección cuando ya la tenía. En Sonic Adventure 2 lo único que no lo hace perfecto es que te cortan los niveles de Sonic con 2 niveles de sus amigos que son bastante lentos. El juego perfecto de Sonic es uno con la fórmula Adventure pero con solo la jugabilidad de Sonic. Un juego de pura velocidad y mantener el ritmo. Sin los problemas de los dos primeros. Y de alguna manera lo malinterpretaron bastante. O tal vez no fue su culpa. Desde aquí creo que cualquiera se sabe la historia, un juego completamente bueno 3D de Sonic es más raro que una feminista teniendo razón. Ya que en varios años de historia solo hemos tenido a Sonic Generations y Frontiers si se puede decir como juegos completamente buenos de Sonic y que entendieron la velocidad. Y es que desde 2006 hasta la actualidad Sonic pasó por una gran decadencia en la cual era juego malo tras juego malo. Ni siquiera los juegos 2D se salvaban. Y no creo que nadie me discuta que desde hace tiempo que no tenemos un juego de Sonic con la calidad de un juego de Mario por ejemplo. Aunque claro a su manera. Y es que Sonic tenía todo para triunfar, una jugabilidad 2D bien establecida a la cual tuvo que venir un fan para trabajar con Sega para que vieran lo que se estaban perdiendo. No por nada desde Sonic Mania se entendió esto y ahora tenemos a Sonic Superstars. Pero lastimosamente en el 3D Sega aún no se ha dado cuenta de que tiene la fórmula ganadora. Pero para eso tenemos que ir a Brasil. Um gnomo estava andando em cima do asfalto. Foi pra uma lagoa e encontrou sapo. Depois ele viu humano y percebeu. Y aquí en el Gran Brasil tenemos que ver a la que Feperd, un gran fan de Sonic que creo de los fangames más aclamados. Y lo que nos interesa su propia saga de videojuegos Spark, el bufón eléctrico que además de parecerse extrañamente a algo, pero no recuerdo a qué.
Bueno, fuera de bromas. Les quiero presentar a Spark. Los clips que estarán viendo a continuación son de la última entrega y posiblemente la última, y si les gusta Sonic como a mí por lo interesante de su gameplay se darán cuenta de que se ve como una evolución de los Adventure. Y es que al jugarlo se siente que tienes el control completo del personaje incluso en altas velocidades. Claro, si juegas con mando. Se siente como un Mario Odyssey, pero si le pusieras las mecánicas de Sonic. Se siente como el Sonic Adventure 3 que nunca tuvimos. Pero con todos los problemas arreglados y añadiendo las mecánicas propias de Spark que son el dash y el combate. Y es que si analizamos bien esto, Ceperd logró con su equipo lo que Sega no se ha atrevido a hacer. Retomar la fórmula Adventure y hacer el juego de Sonic perfecto. Pero sin ser Sonic. Otra vez un fan entendiendo mejor la saga que la propia Sega o el Sonic Team. Pero tal vez Sega entienda que hacer el juego de Sonic perfecto con la fórmula Adventure que los fans piden sea un truco que solo se puede hacer. ¿A qué me refiero con esto? Y es que Spark 3 es el final de la saga, o al menos eso entiendo, y es porque su jugabilidad es perfecta, no se puede mejorar nada más, y añadir algún cambio o otra jugabilidad nueva solo arruinaría la fórmula, y es que Spark 3 es la culminación del trabajo de Ceperd con la jugabilidad de Sonic y puede que este lo sepa. Por eso la culminación de su saga y de la historia en general. Además de completar el lore que fue construyendo con las cinemáticas de historia detrás. O como suena mejor, backstory. Un Spark 4 no se ve en el horizonte. Aunque no creo que sea porque el tercer juego fuera un fracaso, porque Ceperd no se ha detenido y ahora está desarrollando un nuevo juego XF Fórmula, esta vez un juego de carreras a velocidad supersónica. Como el icónico F0 de Nintendo. Aquí creo que no hay nada más que mejorar. Pero tal vez hable de Ceperd más adelante en algún vídeo. Lo que nos concierte con respecto a Sonic es que este brasileño logró encontrar la verdadera fórmula de Sonic, que es sin el Ghost. Siendo la fórmula Adventure mejorada. Aunque Sega y el Sonic Team han demostrado su incompetencia en entender a su propia mascota y la fórmula que funciona. Aunque la tengan enfrente. No dudo que en realidad Sega esté evitando un estancamiento que solo hemos visto en la saga Call of Duty. Y es que con todo esto quiero llegar a la conclusión del porqué de la decadencia de Sonic. El miedo de Sega y tal vez del Sonic Team de hacer su obra maestra. El juego de Sonic perfecto. Este hipotético juego pudo haber llegado a ser Sonic Adventure 3, y es que en una línea de tiempo alterna en la que el Sonic Team nunca haya lanzado Shadow the Hedgehog y Sonic Heroes. Y todo ese tiempo lo hubieran tenido para desarrollar el juego del próximo aniversario de Sonic como la continuación de su gran franquicia. Creo que tendríamos uno de los mejores juegos de Sonic en lugar de Sonic 2006. Pero ¿y si les dijera que en realidad Sega o el Sonic Team se autosaboteó para evitar esto? ¿De qué estoy hablando? Pues solo hay que unir unos cuantos puntos. Sega anuncia un reboot apenas 15 años desde el inicio de la saga. Eso es bastante poco desde donde se lo mire. Y es que Sega decidió interrumpir el perfeccionamiento de Sonic en 3D y decirle al Sonic Team que creara Sonic 2006 en lugar de Sonic Adventure 3, ¿o fue el Sonic Team quien lo hizo? Y es que uno u otro conocían que si perfeccionaban a Sonic 3D como se debía, no podrían añadir mecánicas nuevas o algo diferente como lo hace Mario tan fácilmente como lo hacían antes. Y es que cuando llegas a perfección nadie te aceptará la mediocridad. Y es que según vemos, Sega no se puede aguantar más de 4 años sin un juego de Sonic de la línea principal. Y en la actualidad ese tiempo de desarrollo para un juego AAA, que es lo que debería ser un Sonic en la actualidad, es casi como darle un mes a unos desarrolladores para que te hagan el primer Super Mario desde cero. Y es que Sega estaba y está en un punto medio, es una empresa igual de codiciosa que Nintendo. Pero estando en un punto medio, gracias a que tiene grandes franquicias aclamadas en Oriente pero que no son conocidas en Occidente, y justamente su mascota es la mayor fuente de ingresos en Occidente. Y lo mejor, la más barata y con el mayor fandom. Aún así, parece que Sega le da más cariño a sus demás sagas que a su mascota, a la que le debe estar en la posición en la que están. Y ese punto medio provocó la existencia de Sonic 2006 y lo demás. Simplemente si Sega fuera una empresa como Activision hubiera dejado y hasta obligado al Sonic Team perfeccionar la fórmula de los aclamados Adventures y dejarla así por los siguientes juegos. Hasta el hartazgo. Pero en lugar de que el Sonic Team desarrollara el perfecto reboot que les serviría para otros 10 o 15 años más, por su codicia decidiera hacer todo el desmadre que provocó el Sonic 2006 que todos conocemos.
Es triste que llegáramos a tener la oportunidad del juego de Sonic que todos los fans desean 2 veces y las 2 fueran desperdicios. Aún así, el hipotético juego de Sonic Perfecto aún no esté perdido. Ahora Sonic Frontiers parece ser el Sonic Adventure de nuestra época. Un experimento para mejorar a futuro. Y viendo cómo Sega al fin entendió a Sonic en 2D con el reciente Sonic Superstars. Y es probable que lo haga con el 3D. Creo que el próximo juego de Sonic nos podría dar una gran sorpresa y seguramente lo veremos en unos 4 o 3 años más. Y es que aunque no me he centrado completamente en la decadencia de Sonic, es que la verdad no sabía cómo llamar a este vídeo y fue la mejor idea que tuve. Aún así, si alguno tiene algún nombre mejor, lo invito a dejarlo en los comentarios. Y para los que votaron, el vídeo del comunismo era una broma. Pero bueno, la democracia ha hablado y lo estaré preparando para después. Si les gustó esta divagación de un fan de Sonic en 2600 palabras, les pido que se suscriban y que activen la campanita además de darle like a este vídeo. Lo próximo que tengo preparado tiene una mejor estructura. Y si son pro comunismo, les pido que me dejen sus argumentos en los comentarios. Me gustaría tener el punto de vista. El misterioso se despide y por hoy se va a jugar Europa Universalis 4. Y a ver cómo me inspiro para el siguiente vídeo. Y recoger algunos argumentos.